realmente el objetivo del webinar es mostrarles algunas de las soluciones que tenemos para este 2021. Como saben, pues todavía estamos viviendo este tema de la pandemia que indudablemente nos ha dejado pues mucho que aprender, ¿no? Todavía muchos de las compañías estamos como en ese camino de aprendizaje y ver qué es lo que tenemos que hacer para tener una mayor comunicación con nuestros colaboradores o con nuestros mismos clientes, ya que este cambio tan radical, pues realmente nos ha venido no a perjudicar, sino a mostrar que pues las personas han cambiado, que la economía mundial ha cambiado, pero sobre todo la manera de cómo nos estamos comunicando, ¿no? Cómo estamos trabajando. Entonces, algunos de las empresas, pues, ¿qué hacemos? Estamos comprando tecnología o generando algunas estrategias enfocadas a ambientes precisamente en la nube o, no sé, herramientas de colaboración, comunicación, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos como, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza. Esto, pues, obviamente requiere de ciertos modelos o nuevos modelos de trabajo para que nuestras organizaciones precisamente pues funcionen de un modo mucho más distribuido y digital. Ajá. Quiero poner un slide para dar como un ejemplo. Adri, si me apoyas. La vi y dije, me gustó mucho porque creo que todos ahorita estamos así. No sé si me van a dejar mentir. No sé si conocen, yo creo que todos conocemos esto, ¿no? De Encuentra a Wally, ¿no? Donde realmente ahorita, pues todavía tenemos como uno, el tema teníamos muy arraigado el tema estamos muy evangelizados con el tema de las infraestructuras físicas, ¿no? Hace algún par de años. Sin embargo, pues hoy en día las desconexiones físicas de toda nuestra organización, pues ya es un hecho, ya estamos ahorita en eso y pues necesitamos adoptar nuevas tecnologías, mantener la continuidad del negocio para obviamente así poder ofrecer a nuestros propios clientes una mejor experiencia, ¿no? Indudablemente aquí vemos que, pues, no sé, yo creo que los encargados de TI, los gerentes, directivos, pues se encuentran en esta parte, ¿no? De, pues, ¿cómo puedo centralizar todo? ¿Cómo puedo visualizar qué están haciendo nuestros usuarios? ¿Qué está pasando por la red porque ya no están en el corporativo? ¿Cuál es la productividad que tienen? ¿O qué está pasando con la información que estamos compartiendo? Entonces estamos en este inmenso mundo de la digitalización, tecnología, procesos y demás, que pues indudablemente es bien difícil y sobre todo complicado poder empezar a manejar y administrar de una forma más adecuada. ¿No? Entonces, en este 2020, yo creo que fue un año de muchos cambios, de una perspectiva donde algunos sectores, específicamente a lo mejor como un comercio electrónico, la telemedicina, que creo que fue también uno de los auges que surgió, ¿no? Por lo mismo que teníamos que estar distanciados, y sobre todo el tema del home office, pues fue algo que nos dejó este 2020, ¿no? Estamos aprendiendo todavía del trabajo remoto, cómo poder pues tener esa comunicación con nuestros clientes, colaboradores, de una manera mucho más efectiva y que podamos coordinarnos mucho más a la hora de entregar pues información confiable en tiempo real. Pero ¿qué pasa con la seguridad de nuestra información? ¿No? Estamos a lo mejor adquiriendo tecnología para mejorar nuestros procesos, para que nuestros clientes tengan una mejor experiencia. Pero ¿qué pasa con la seguridad, con la descentralización de esta misma, con los colaboradores? ¿Qué estamos haciendo para poder crear esta sinergia y que podamos tener una visibilidad mucho mayor, que podamos cumplir con ciertas normas y que pues no estemos buscando a Wally como ahorita, como esta imagen, ¿no? ¿Quién me puede, digo, de una vez para hacer algo más interactivo esta sesión, quién del público me puede dar un ejemplo de qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar esto que estamos platicando?
¿Alguien? ¿No? ¿Nadie quiere participar? Hola, hola. Bueno, pues yo creo que tenemos todavía un camino claro por qué recorrer para poder tener una transformación Hola. digital pues mucho más segura. ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo, Diego. Adelante. Hola, Diego. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo creo que debemos empezar por hacer un change management con el usuario final, ¿no? Que en este caso de la ciberseguridad, pues bueno, ya todos lo sabemos, es el target, ¿no? De los ciberdelincuentes. Entonces, con toda esta nueva, bueno, con todo lo que es el Internet of the Things, pues necesitamos como que empezar a hacer una transformación en la forma de pensamiento y de uso de las herramientas en los usuarios finales. Ok. Sí, súper interesante, ¿no? Porque ahorita todos nos enfocamos a lo mejor en adquirir tecnología para mejorar nuestros procesos o cómo comunicarnos con nuestros clientes, pero dejamos atrás un poquito el lado de nuestros usuarios, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, bueno, ¿me escucho? Sí, perfecto. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Por acá, Carlos Lugo de Cobá. Hola, Carlos. Yo creo que uno de los mayores retos actualmente es comenzar a darle su espacio y la importancia a la seguridad, ¿no? Veo que en los últimos, no quiero decir años, porque tampoco tiene tanto tiempo, pero veo que sí, quizá un par de años para acá ha habido un cambio en ese chip de cómo las compañías entienden y ven la parte de la seguridad, ya no como algo dentro del área de TI, sino como algo individual, a lo cual hay que empezar a apostarle un poquito más, ¿no? Cómo teniendo esta conciencia y esta preparación, pues los beneficios pueden ser muchos, ¿no? Pero sí, yo creo que uno de los mayores retos para este año y para los años venideros es empezar a implementar o a compartir un poquito más esta cultura de la seguridad, ¿no? Y empezar a darle su lugar independiente. Claro, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, como bien lo dices, Carlos, yo creo que el tema de la de concientizar a los usuarios es un punto bien importante para que no solamente tengamos ya la tecnología como tal, ¿no? Que nos va a ayudar a prevenir y a detener algunas amenazas, sino también que nosotros como usuarios de alguna tecnología, bueno, estamos trabajando desde casa, con nuestros equipos de cómputo, tengamos esa conciencia de decir, ok, bueno, este equipo es de la empresa o no me puedo conectar a ciertas páginas. Pero a veces no pasa y de repente, oye, ya me cayó un ransomware, oye, es que ya pasó esto, o muchas situaciones en las cuales nos vemos pues, involucrados que no pensábamos que fuera a pasar, sino ahorita que ya estamos viendo todo esta cuestión, ¿no? Sí, Muchísimas claro. gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera opinar algo al respecto de esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marco Rivera. Hola, Marco. Sí, es un punto muy importante el que estás tocando, el de los usuarios. Yo creo que sin importar cuánto invertamos en tecnología, el eslabón siempre va a ser, el eslabón más débil siempre va a ser el usuario. Y ahí es donde tenemos que atacar esa parte, ¿no? El capacitar, el concientizar a los usuarios acerca de todos
ahora sí, todos los peligros que podemos, a los que estamos expuestos, perdón, en el estar en internet, en una red insegura. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Marco. La verdad es que tus opiniones para nosotros son sumamente importantes. Yo creo que todos estamos en el mismo canal. Concientización, tener mayor visibilidad de lo que están haciendo nuestros usuarios, darle más importancia al tema de ciberseguridad y pasarlo a estas áreas de finanzas o dirección general que a veces pues, nos causa un poquito de tema porque no lo ven, no ven el impacto que pudiera causar. Y realmente, pues bueno, es de suma importancia empezar como a evangelizar a estas personas a que pues es importante y ya no es como, ya no es algo que a lo mejor necesitemos en algún momento, sino ya es como el deber ser, ¿no? Que toda empresa debe de tener. ¿Vale? Para esto vamos a estar hablando de 2 puntos bien importantes. Uno, el nivel de confianza, que no, o sea, realmente no hay tenemos que considerar que no hay un punto de confianza en los usuarios, ¿no? Pero para ello, pues hay que tener varios puntos para poder llegar a este punto, a esta parte de confianza. Y otro tema es tener una tecnología que garantice la supervivencia de nuestro negocio con base en un respaldo inteligente, ¿no? Para ello, y los presento de una vez, nos acompaña el ingeniero Jorge Cisneros, que es consultor de la marca Forcepoint, líder en México. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Y aquí estoy, saludándolos a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y al ingeniero Iván Sosa, que es el gerente de la marca de Acronis, igual en México, igual una marca líder aquí en nuestro país. Hola Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? Mucho gusto en saludarte, un gusto poder saludarlos a todos. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Perfecto. Pues muy rápido, nada más para a los que no nos conocen, mostrarles muy rápido quién es Dakar. Ajá, no me tardo ni 5 minutitos para ya empezar con las sesiones. Esto pues con la finalidad de que ustedes pues nos conozcan un poquito más y sepan todo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bueno, pues Dakar ya es una empresa que lleva más de 10 años, yo creo que 15 años de experiencia ya en el mercado. Las personas que fundaron la organización pues conocen perfectamente de toda la parte de ciberseguridad. Y creo que consideramos importante más que nada el vender un producto, crear o ofrecer más bien un servicio de calidad con un servicio especializado. Esta es nuestra filosofía, yo creo que desde hace algunos años, pero este año queremos puntualizarla más, no solo el hecho de venderlo, sino de ser un socio de negocios para ustedes. Yo creo que muchos clientes que están aquí lo pueden probar. Nos gusta ser aliados tecnológicos y bueno, tenemos diferentes certificaciones que lo avalan, ¿no? Como el CISA, CCX y TIL, que bueno, hablan más de cuestiones de procesos. También algo bien importante que las marcas que manejamos, como ahorita las que vamos a ver, Acronis y Forcepoint, pues siempre tratamos de estar con especializaciones, tratando de estar siempre a la vanguardia de lo nuevo que saquen estas marcas para ofrecerles a ustedes una mejor experiencia, ¿no? Tenemos presencia en diferentes estados de la República, la Ciudad de México, Bajío, como bien lo dijimos al principio, Lalo nos va a apoyar en estar viendo estas zonas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Cancún, Querétaro, Puebla, Ciudad de México y Guadalajara, que también vamos a tener una persona ya dedicada. Nuestro sector principal y por la cual entró Dakar es el sector financiero. Sin embargo, tenemos experiencia en otros sectores como el manufacturero, logístico, servicios, retail. Siéntanse en la confianza de que en cualquiera de estos que ustedes se encuentren, nosotros vamos a poder apoyarles con alguna estrategia bien específica para el core del negocio que ustedes estén trabajando.
Y para esto, pues bueno, tenemos diferentes soluciones en las cuales ustedes se pueden apoyar, desde la seguridad 360, que es toda la parte perimetral, conectividad, seguridad en el correo, en la web, que ahorita precisamente es un tema bien interesante para los que están en home office, servicios en la nube, seguridad en los datos, con el DLP, que también es un tema interesante, continuidad de negocio, ¿no? Cómo poder, en caso de algún desastre o algo que nos pueda perjudicar la operación, cómo poder tener un plan B, seguridad en el endpoint y resguardo de identidad. Todas estas soluciones con gusto las podemos ir practicando, digo, posteriormente a la sesión, para que ustedes, con base a lo que vimos al inicio, ¿no? De ya tener una estrategia bien definida, podamos ir apoyándoles como a ir de la mano con ustedes para que ustedes tengan una solución adecuada. Y todo esto que les mencioné a través de una póliza de soporte bien especializada que brinde atención personalizada 7x24. En verdad vamos a estar ahí para ustedes porque les decía, nuestro deber ser, nuestra filosofía es brindar servicios especializados. Entonces, todas las marcas que manejamos siempre vamos a tener una respuesta eficiente, eficaz para ustedes. Y algo que me encanta presentarles, la verdad es que es algo que a muchos clientes les ha funcionado, es esta parte de Ciberconscientes. Es una comunidad que nosotros creamos hace 2 años con la finalidad de apoyar a las personas comunes y corrientes como yo, que no tienen o no conocen de bits y bytes, ¿no? O a nuestros abuelitos, ancianos, jóvenes, niños, que están siempre interactuando con la tecnología, que tienen que tener cuidado. Y estas campañas precisamente las hicimos para que la gente conociera de algunos términos en un lenguaje muy coloquial y que pudieran entender la importancia de cuidar su información. No importa que sea en el trabajo o que estén en la escuela o que estén en algún otro lado, pero siempre que tengan en cuenta estos tips. Y actualmente, pues a todos nuestros clientes nosotros les enviamos estas campañas. Es un kit de campañas que llevan memes, llevan infografías y que, bueno, ayudan a disminuir un poco el riesgo. Y estas son sin ningún costo. Esta es una labor social que nosotros hacemos y que realmente, pues, lo que pretendemos es esto, ¿no? Que todos estemos conscientes, porque a partir de este momento en adelante yo creo que vienen muchos cambios tecnológicos que indudablemente, pues, tenemos que estar preparados y que tenemos que tener este tipo de contenido para todos. No importa si eres niño, joven, adulto, yo creo que todos necesitamos tener esta información. Pues muchísimas gracias y continuamos con la primera sesión, que precisamente nos va a acompañar el ingeniero Jorge Cisneros y vamos a hablar de nivel de confianza 0. Pero antes de iniciar, muy rápido, quiero mencionarles que vamos a tener una dinámica muy padre que el licenciado Adrián nos va a platicar, para que todos estemos muy atentos y que pongamos mucha atención de todas las sesiones, porque se va a venir algo muy interesante. Adri, te dejo la palabra. Gracias, Bárbara. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Rápidamente, nada más puntualizar que evidentemente no solamente venimos como a compartir conocimientos, sino también puedes interactuar de alguna manera distinta. Entonces, para eso establecimos una pequeña dinámica que consiste básicamente en 2 bloques de preguntas con 3 reactivos relacionados con las ponencias que nuestros speakers estarán compartiendo durante, pues, sus espacios. ¿Vale? Les digo, tenemos 4 lugares, 4 regalos para estos participantes que obtengan los mayores puntajes. ¿Cómo obtenerlos? Pues básicamente contestando correctamente y de la manera más rápida posible, ¿no? Lo vamos a hacer a través de una plataforma en línea, no tienen que descargar ninguna aplicación ni nada, solamente ingresar desde su dispositivo móvil a un navegador, ingresar un código del juego y pues ya podremos participar. Entonces, estos son los premios que tenemos para los 4 primeros lugares. Un speaker Bluetooth Bose para el primer lugar. Para el segundo lugar tenemos un escritorio estilo industrial. Para el tercero, una mochila inteligente antirrobo. Y para el cuarto, un smartwatch. Entonces, los premios están ahí, la contienda está lista y no queda más que
pues escuchar a nuestros speakers y ponernos atentos a lo que nos van a compartir. Muchísimas gracias, Adrián. Pues ya vieron, los premios están sumamente interesantes. La verdad es que espero que todos tengan mucha suerte y que puedan ganar algo. Lo pensamos precisamente con el tema del home office, ¿no? Queríamos dar un obsequio que realmente valiera la pena. A veces, digo, yo me incluyo, ¿no? A veces no tenemos un lugar donde estar en casa o queremos tener una conferencia con un volumen mucho más alto. Pues estos premios yo creo que son los ideales. Entonces, muchas gracias, Adri. Y Jorge, pues te dejo la palabra. Perfecto, perfecto. Muy buenas tardes. Voy a compartir. Un poquito lejos. ¿Mandé? Te escuchamos un poquito lejos. Estoy lo suficientemente cerca. ¿Me escuchan bien o va mal? No, Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? Yo te escucho bien también. Ok. Perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver. Sí se ve bien. No la vemos. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, pues bueno, yo creo que hoy día hemos estado pues bastante invadidos por pues muchas tendencias, muchos nombres, nuevos acrónimos, pues en algunos casos hemos estado también envueltos en un mal entendimiento de algunas, pues de algunos términos o de algunos mensajes que en general hoy día los analistas han tratado de enviar, porque un fenómeno interesante que estamos sufriendo en estos últimos años es que las nuevas tendencias, las nuevas formas de trabajo no las están creando los grandes fabricantes, o sea, ya no es IBM, ya no es Cisco, ya no es HP, sino ahora son los analistas, ¿no? En este caso, Gartner y Forrester, que han estado, digamos que tomando el mercado de la tecnología de información en estos últimos 2 años con nuevos, como les digo, acrónimos, nuevas formas de entregar pues la práctica de la tecnología dentro de las organizaciones. Entonces, uno de los grandes retos que hoy día, pues muchas organizaciones se plantean, evidentemente, es la parte de la pandemia y pospandemia, lo que le llaman la nueva cibernormalidad, que ese es un término también ya bastante utilizado en varias de las marcas, desde el punto de vista de cómo hoy día tenemos que evolucionar junto con la organización. Entonces, estamos acostumbrados a que siempre tenemos la tradicional organización, la cual es como un castillo, ¿no? Está ahí encerrada entre sus paredes, en la cual se han hecho inversiones bastante interesantes en aplicaciones, las cuales manejan sus datos y su información en general. Algunas organizaciones han sido más aceleradas que otras en manejar pues sus aplicaciones hacia la nube. El concepto de transformación digital le han echado el ojo y lo han visto de una manera mucho más evidente, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico, en este caso el Office 365, con el objetivo de ya no seguir sufriendo los problemas de los servidores, actualizarlos cada 3 años, actualizar versiones, aplicar parches, sobre todo ahora que cada vez hay más, ha habido una como que ráfaga de ataques, una ráfaga de intentos de robo de información bastante interesantes. Entonces, minimizando ese impacto, subiendo algunas cosas a la nube, esperando que los escenarios de la nube pues, nos permitan mejorar algunos de estos procesos. Aplicaciones ya de negocio, como puede ser SAP, por ejemplo, repositorios de datos como Box, Dropbox, el mismo OneDrive y SharePoint, que son parte de Office 365, Google Suite, G Drive, y así me puedo seguir con un montón de aplicaciones que hoy día cada vez más organizaciones están utilizando en el ambiente de nube. Entonces, pues todo esto era muy, muy fácil, era fácil de visualizar, porque el data center era el que centralizaba todo. O sea, todo se generaba desde el data center, que las conexiones a internet tenían que pasar por el corporativo. La infraestructura de seguridad como tal existía en el data center. Así se invertía ya fuera en soluciones separadas o en conceptos tipo UTM, donde había cajas integradas, usando las tecnologías tradicionales de comunicación, como es la parte de MPLS para lo que es sucursales, o la parte de VPN para usuarios remotos y sucursales quizá un poco más pequeñas, ¿no? Ese es el escenario tradicional que uno ve en prácticamente cualquier organización. Desgraciadamente, este tipo de escenarios hoy día con el proceso de transformación digital, con los nuevos términos como son SD-WAN, como es SASE, como es las nuevas metodologías como son Carta, por ejemplo, Zero Trust, pues todo este escenario ha representado algunos retos muy interesantes, ¿no? Los retos es que, bueno, se comenzó a observar que la implementación
era un poco más lenta de lo que se pensaba, aun cuando era percibida como, pues así es, ¿no? Así es esa es la velocidad. Con estos cambios de términos y con este tipo de escenarios se ha visto que la implementación a través de los años siempre fue lenta de alguna manera, ¿no? Siempre se pudo hacer mejor o más rápido, simplemente no tomamos el riesgo. Por otro lado, era una infraestructura costosa, aún a pesar de que MPLS pues hoy día ha bajado sus costos, es una solución que, bueno, de conectividad que tiene sus precios muy altos comparados, por ejemplo, con escenarios de ADSL, con escenarios celulares, inclusive con algunos escenarios satelitales que hoy día han tomado un rumbo muy interesante también en el mercado, ¿sí? Y por otro lado, bueno, siempre hubo seguridad de silo. Cuando hablamos de seguridad de silo, hablamos de que no todas las soluciones de seguridad se integraban, o sea, hablaban por separado, cada una tenía sus propias reglas, tenía su propia idiosincrasia, no compartían en muchos casos información. Si yo quería que compartieran información, necesitaba invertir en un SIEM o cosas similares para hacer correlación de eventos, etcétera, etcétera. Entonces, se complicaban las cosas en algunos escenarios, ¿no? Y por último, evidentemente, muchas de estas soluciones estaban diseñadas específicamente para lo que era el ambiente de data center. Con el proceso de transformación digital, hoy día estamos sufriendo un fenómeno que se le llama adelgazamiento del data center, ¿no? Están ya comenzando a subir tantas aplicaciones de negocio a la nube, así como servidores también los están moviendo ya a ambientes como Amazon, como Azure, a nubes privadas como IBM, como Oracle. Entonces el data center está desapareciendo de alguna u otra forma, ¿no? Se está adelgazando de una forma bastante interesante y radical. Y si a esto evidentemente le agregamos, pues bueno, todos los nuevos avances que están comenzando a surgir dentro de los ambientes de nube, pues bueno, cada vez más y más y más esta concepción de utilizar el data center como el punto focal de nuestra organización, pues se está rompiendo, ¿no? Hay términos como UTM que también están rompiéndose como paradigma. Por ejemplo, el tercero en discordia que ustedes ven ahí del lado izquierdo, que es precisamente el usuario remoto, está rompiendo el concepto de tener servicios concentrados en un solo dispositivo. Por ejemplo, antes, cuando teníamos solamente un 10% de la organización conectándose vía remota, accediendo a los recursos de la misma, pues bueno, a lo mejor el usuario remoto no era tan preponderante o no tenía un impacto fuerte en la estrategia y postura de seguridad de las organizaciones. Hoy día, con la parte de la pandemia y pospandemia, este porcentaje ha cambiado. Ahora ya no son el 10% de los externos que se comunican, no ahora es el 90% de externos que se comunican de la organización en promedio. Y esto significa que, bueno, el usuario remoto tiene que conectarse vía un cliente VPN, que por ahí hay muchas marcas y muchos conceptos donde se menciona que la VPN ha muerto, ¿no? Que ya el cliente VPN como tal, pues ya no sirve. Ahorita les explico más o menos por qué ya no sirve, pero hay nuevas tendencias, ¿no? Que nos marcan este ritmo, y al final del día lo que nos están diciendo es que debemos de cambiar nuestra estructura, debemos de cambiar nuestra forma de pensar y pensar un poquito más en la nube, ¿no? Utilizar conceptos de esta ráfaga de nueva información que nos ha llegado como ha sido Direct to Cloud, por ejemplo, en donde, por ejemplo, el URL filtering y servicios de ese estilo, ya no tenerlo en cajitas, ¿no? Y no estar comprando un modulito por cada caja, ¿no? De URL filtering, de sandboxing, no sé, de distintos conceptos. Entonces ahí es donde el UTM comienza a perder valor. El concepto de UTM desaparece porque, bueno, los servicios que antes yo pensaba que era bueno tenerlos en una sola caja, hoy día están yendo hacia la nube. Ahí es donde se basa el Direct to Cloud, y no lo digo yo ni una marca en particular, es el estándar que planteó Gartner hoy día para las organizaciones que están migrando en este proceso de transformación digital. Por otro lado, el uso de enlaces que ya no son MPLS de forma mucho más radical y concreta, donde ya puedo establecer escenarios de alta disponibilidad un poco más prácticos, mucho más eficientes. Antes, por ejemplo, no podíamos ni siquiera pensar en ofrecer, por ejemplo, un concepto de alta disponibilidad utilizando 2 celulares, ¿no? Y esto es lo que pues está pasando hoy día en estos escenarios. Estamos utilizando cada vez herramientas más interesantes bajo este contexto para, ¿cómo se llama? Para pues mandar este tipo de información y mandar este tipo de conectividad en este nuevo escenario. Por otro lado, bueno, comenzamos a ver que las soluciones se están integrando cada vez más en la nube, no solamente las soluciones de data center, también las soluciones perimetrales como servicio, se están comenzando a llevar allá arriba, están comenzando a integrarse de una manera diferente, están comenzando a ser mucho más convergentes, están en una sinergia total,
Y entonces herramientas que antes funcionaban de forma separada con políticas separadas, hoy día se están integrando en políticas únicas, ¿no? En políticas unificadas, ¿sí? Entonces es uno de los fenómenos que está pasando. Hoy día es mucho más rápido, con un menor costo, obviamente a mediano y a largo plazo, ¿sí? Con políticas uniformes y por supuesto en un ambiente totalmente híbrido, porque hoy día la organización 100% de nube o 100% on-prem ya se volvió un mito. El concepto de híbrido hoy día es lo que maneja mucho la organización, dependiendo de los tipos de servicios que tienen que ofrecer, ¿no? Además, hay que entender que mucha infraestructura no es posible migrarla a la nube de la noche a la mañana. Entonces, muchas organizaciones tienen que vivir en el ambiente híbrido un buen rato. Entonces, hay que estar preparado para ello, hay que ser conscientes de ese tipo de escenarios, ¿no? Por supuesto, la parte de los datos también se vuelve algo importante. Hoy día, un usuario tradicional que solamente estaba sentado en un escritorio, hoy día está en su casa y tiene acceso de una manera diferente a la organización. Por lo tanto, la información que maneja se vuelve mucho más delicada y mucho más crítica de lo normal. Sobre todo considerando que hoy día ese usuario crea, interactúa y comparte con la información de manera pues dinámica. Antes solamente lo podía hacer de forma interna en el corporativo. Hoy día tiene muchos más recursos y muchos más medios a través de los cuales pues está transmitiendo su información. Por lo tanto, el lugar donde la ejecuta y donde la transmite se ha abierto ese escenario. Ya no son solamente las aplicaciones y bases de datos en el, ¿cómo se llama? En el data center, sino hoy día también ya tengo aplicaciones en la nube, ya tengo repositorios en la nube que están compartiendo información confidencial y sensible. El correo electrónico ha tomado un uso todavía aún mayor del que de por sí ya tenía dentro de la organización. Se está volviendo más colaborativo en algunos escenarios, ¿sí? La parte de chatters y messengers también toman un punto primordial. Hoy día ya hay organizaciones que justifican el uso de web WhatsApp, por ejemplo, dentro de las organizaciones, lo cual pues es bastante interesante, siendo que era una de las aplicaciones que nadie quería que en la organización se utilizaran. ¿Ok? Entonces, es algo bien interesante, un fenómeno. La parte de dispositivos de terceros, ¿no? El constante uso de nuevos dispositivos en la casa, donde se utiliza Bluetooth, donde se utiliza todo este tipo de cosas, donde son protocolos que no tienen seguridad realmente, pues también afectan este proceso, ¿no? Son dispositivos que a lo mejor no estarían permitidos dentro de una organización tradicional, pero en tu casa, pues el concepto de Personal Area Network hoy día ha tomado también una fuerza muy interesante. Y bueno, y los tradicionales, ¿no? El USB y las impresoras, igual nuevamente las teníamos muy controladas dentro de la organización, en la casa básicamente los tenemos sin control. Por eso es que los retos que hoy día representa este tipo de escenarios, está en que el usuario hoy día requiere visibilidad hacia cualquier punto, porque la está requiriendo para el trabajo, para el desempeño de su labor. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta que al igual que como era antes en el data center, en la parte de la nube, hoy día las políticas son fragmentadas y al área de tecnología de información se le hace mucho más complejo poder controlar ciertos escenarios. Por último, siempre lo que hacemos a ese nivel es estático y reactivo. Hoy día son pocas las organizaciones que tienen realmente un esquema completo y automatizado, por llamarlo de alguna manera, para poder proteger los datos en la misma, ¿no? En todo este tipo de escenarios. Las soluciones, pues evidentemente es cambiar mi forma de pensar desde el punto de vista de mi postura de seguridad y darme cuenta que no es que el usuario quiera visibilidad en cualquier lado, es que hoy día tengo que estar yo consciente como organización que el usuario debe poder descubrir información en cualquier lado. Durante muchos años, bajo un concepto de inteligencia de negocios, nos pusimos a buscar que la información estaba en el Excel, en la base de datos en un lado, en otro, y nos pusimos a juntarla toda y a meterla en un solo cubo, ¿no? Que después llamamos data warehousing. En este caso, estamos viviendo el mismo proceso, pero desde el punto de vista de nube. La información está comenzando a viajar, se empieza a posicionar en múltiples lugares, o sea, estamos repitiendo el ciclo tradicional en las tecnologías de información. Por lo tanto, requerimos que hoy día las políticas estén unificadas. Esto es que la misma política que aplica para el escenario local se lleve al escenario remoto, se lleve a la aplicación de nube, se lleve al chatter, se lleve a la impresión tanto local como remota, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por último, esto nos va a permitir establecer un esquema dinámico y proactivo. ¿Y por qué proactivo? Porque hay que entender que el centro de todo esto son las personas. Y hablando de las personas, tenemos que darnos cuenta que ellas hoy día, nosotros como empleados que estamos trabajando desde nuestras casas, hoy día representamos una creación de valor para la organización, pero también hacemos contribución al riesgo dependiendo de las prácticas que nosotros tengamos al trabajar en nuestra casa, ¿no? Un caso bien particular, nos decían, bueno, imagínate si a veces tu hijo menor, un bebé, un niño chico,
toma tu celular que te da la empresa o el personal y de pronto resulta que envía un mensaje de crítico, porque ahora tenemos, no sé por qué, la costumbre de enviar documentos confidenciales vía WhatsApp. De pronto a mí me llegan licitaciones y el mensaje de no la compartas, es confidencial, ¿no? O no la compartas, es un draft, ¿no? Y de pronto resulta que tu hijo llega y sin querer le aprieta el botón. Pues imagínate lo que pasa con las computadoras. También tenemos como humanos, tenemos las costumbres de prestar nuestro dispositivo, de apoyar a la gente, de ser sentimentales. Entonces tenemos que tomar en consideración ese tipo de actitud de nuestros usuarios y aprender a proteger a los usuarios de los usuarios mismos bajo esos escenarios. Entonces, debido a esto, lo que necesitamos es, evidentemente, entender que no solamente existe el atacante externo del que toda la vida nos hemos estado protegiendo. Hoy día puede existir un atacante interno e inclusive el empleado que sin tener una intención maliciosa comete errores o es terco simplemente, aunque se oiga un poquito extraño, es simplemente terco y comete errores por su forma y estilo de trabajo. No es que lo haga intencional, pero así es, ¿no? Así es como él es exitoso, es práctico. Y por lo tanto necesitamos realizar un monitoreo continuo de sus actividades, agregando a la parte de los datos y a la parte de la red de inteligencia de comportamiento y un monitoreo constante del riesgo que sus actividades representan. Hoy día no solamente es entender qué es lo que están haciendo, sino saber el riesgo que representa el que hagan cierto tipo de actividad. Imagínense que alguien que se va de una empresa, pues siempre se lleva pues, la lista de clientes, se lleva esta lista de precios, pero pues eso no necesariamente es malicioso. Hay gente que se lo hace simplemente para poder ser, pues a lo mejor un poco más proactivos en la empresa a la que va, pero en ciertos escenarios ese tipo de actividades a las organizaciones no les conviene porque no pueden correr el riesgo de que no suceda algo equivocado con esa información que están exportando. Entonces es importante asignar riesgo a ese tipo de actividades de tal manera que yo pueda tener visibilidad, mucha más granularidad de sus actividades y las tenga calificadas, ¿no? Y que pueda hacer yo hacer un balance real entre el valor que representa el trabajo que está realizando mi empleado y el riesgo con el cual están contribuyendo con esas actividades. ¿Okay? Entonces el mundo ha cambiado definitivamente, tenemos nuevos escenarios, tenemos nuevas formas de ver la vida, evidentemente, pero también ha cambiado la forma como trabajamos, lo proactivos que somos como usuarios, lo descontrolados que hoy día somos, inclusive en pro de ser mucho más eficientes, bajamos herramientas o buscamos cosas que nos ayuden a acelerar un poco más nuestro trabajo y nunca nos damos cuenta que a veces el área de tecnología de información no tiene control o visión de lo que está haciendo ese usuario. Entonces necesitamos hacer algo para que lo pueda hacer. ¿Okay? Protegernos evidentemente de las amenazas como un ciclo continuo y evitar la pérdida de datos, que quizás es uno de los puntos más importantes, sin afectar las cuatro reglas más importantes de cualquier organización, que es obviamente productividad, control de gastos. Esto no debe de representar un incremento radical en la organización. La gestión del riesgo desde un punto de vista mucho más abierto. Como les digo, aquí en este escenario se rompen paradigmas, ¿no? Entonces, el cumplimiento, por ejemplo, la visión de las normativas en estos escenarios se vuelve mucho más amplia y muchas veces llegamos a tener demasiados espacios de seguridad en donde los usuarios aprovechan la oportunidad sin que nosotros lo sepamos y por lo tanto tenemos que voltear a ver la seguridad como algo diferente, ¿no? Hay un fenómeno bien interesante que luego nos pasa que cuando decimos, oye, ¿qué tienes? Y dices, tengo Office 365, ¿y qué quieres proteger? El correo, ¿ok? Porque Office 365 pues tiene un componente de correo, ¿no? Lo que era Outlook en el corporativo. Y uno dice, ok, ¿qué quieres proteger del correo? ¿No? Y normalmente lo clásico es phishing, spamming y cosas similares, para lo cual pues hay solución al respecto. Sin embargo, pocas veces voltean a ver a Office 365 como una suite. Y cuando uno empieza a preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué haces con los repositorios de OneDrive y SharePoint? ¿Cómo controlas la información que sube y baja en esos entornos? ¿Qué haces con la parte de Teams, con las partes colaborativas, con el resto de las herramientas que pudiera llegar a tener tu licencia de Office 365, ¿no? Porque ahí esa es la parte importante, donde la seguridad ya no es igual, ya no puedo ver las cosas de la misma manera ni con el mismo alcance como lo yo hacía antes cuando tenía la caja ahí en el data center bien apapachada por todos, ¿no? Entonces ahí es donde surgen estos nuevos conceptos haciendo un poco de ruido, ¿no? SASE o SASE, como la quieran pronunciar, evidentemente con la intención de hacer converger no solamente la parte aplicativa, sino también la parte de red y seguridad en el mismo entorno, con el objetivo de ofrecer una protección real en los escenarios de transformación digital o híbridos hacia transformación digital que estemos viviendo como organización. Por otro lado, tenemos la parte de Zero Trust, ¿no? Donde el concepto de cero confianza pues nos invita a que no solamente pues tengamos
usuario password o que tengamos inclusive doble factor de autenticación. Ahí yo no sé si han visto recientemente, pero Forrester, que fue el creador de este concepto, hace poco sacó un seminario, un webinar, donde él decía, ¿qué es necesario en estos entornos actuales? ¿Necesito doble factor o necesito multifactor? ¿No? Y ahí es donde empieza la parte de preguntar a los usuarios, decirle, es que está bien, ¿y cómo controlas quién accesa y cómo accede tu ambiente de Office 365? El usuario, ¿no? ¿Cómo accesa, cómo accede, cómo trabaja esa conectividad, esa autenticación hacia el ambiente de Office 365? Porque uno se pregunta, bueno, Office 365 me facilitó mucho la vida en ciertos aspectos, Office 365 lo puedo acceder desde cualquier lado, pero la pregunta es si realmente necesito accederlo desde cualquier lado. Y ahí es donde entran otros metadatos, otros ambientes de contexto que tienen que alimentar el proceso de autenticación hoy día. Por ejemplo, agregar cuestiones como geolocalización, para que si alguien me roba las credenciales no se esté conectando desde Ucrania o desde China a mi cuenta de correo y de pronto esté inyectando spam y otras cosas a través de mi cuenta. Por ejemplo, la gestión de dispositivos, ¿no? Que yo pueda decir, oye, ¿sabes qué? Jorge Cisneros solamente utiliza una Dell, número de serie tal, solamente utiliza iPhone de tal tipo o con un cierto número de serie para acceder a las aplicaciones. Entonces, ¿por qué otro tipo de dispositivos debería de acceder los datos? Entonces, yo creo que en ese escenario estamos hoy día en esa gran pelea, observando estos cambios y preocupándonos y ocupándonos, ¿no? Porque cada vez se vuelve mucho más completo, ¿no? El pensar en estos conceptos de identidad que tienen que ser un poco más robustos de lo que lo habíamos pensado anteriormente, agregando conceptos de inteligencia de comportamiento de tal manera que no solamente haga el esquema de seguridad tradicional, sino que además pueda yo realmente saber lo que ese usuario está haciendo con el equipo. Qué cosas instala, qué no instala, qué modifica en el equipo, a veces instalando aplicaciones y ni siquiera se da cuenta, qué actividades realiza a nivel de manejo de datos, de conectividad, que pudieran estar afectando también este proceso en la organización. Por otro lado, bueno, llevar esto a un concepto de riesgo para poder calificarlo, hacerlo continuo y de esta manera poder tomar acciones que puedan reforzar la seguridad de alguna manera en los distintos escenarios y, ¿por qué no automatizar? En este mundo de los nuevos acrónimos hay un concepto que se llama SOAR, que significa seguridad, operación, automatización y remediación, que básicamente lo que hace es que yo dentro de este concepto de analítica de comportamiento detecté que a lo mejor Bárbara ya se quiere ir de Dakar, y bueno, y lo identifiqué por una serie de actividades que en ningún otro lado levantaron alerta, sino levantaron alerta porque no son un comportamiento normal la secuencia de actividades que realizó, y entonces automáticamente a lo mejor mandarle señales al DLP para que no le permita imprimir o copiar a USB información sensible, y es mucho mejor que Bárbara vaya y me regañe a mí como ingeniero de tecnología, me regaña a que se pierdan miles o millones de dólares en este escenario, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, evidentemente lo que necesitamos es algo que unifique ese tipo de integración, algo que me permita considerar que hoy día en el ambiente híbrido hay tanto aplicaciones privadas como aplicaciones públicas, que yo requiero tener un escenario y una postura de seguridad que me permita unificar una serie de controles hacia estos ambientes, y si quiero complicarlo aún más, poder agregar, por ejemplo, el entendimiento de que hoy día el Internet no es como lo era antes tampoco. Hoy día el Internet tiene la mitad hacia lo que es el ambiente público y la otra mitad hacia lo que son aplicaciones de negocio. ¿Ok? Entonces, debo de tener la inteligencia, mis soluciones de seguridad deben de tener la inteligencia para entender la diferencia y saber cómo comportarse ante cada uno de los escenarios y agregar esos componentes de riesgo al proceso. ¿Ok? Entonces, vean cómo esta parte de cero confianza, esta parte de monitoreo continuo nos va a ayudar a beneficiar a la organización en general, y bueno, poder integrar estos conceptos de SASE y de Zero Trust como parte de su nueva postura de seguridad de una manera un poco más inteligente, mucho más proactiva y mucho más integrada. ¿Ok? Y yo, pues con esto termino básicamente mi plática, y estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta en algún momento. Muchas gracias, Jorge. Chicos, pues alguna pregunta que tengan respecto a estas soluciones, a esto que nos platicó Jorge. ¿Alguien que quiera agregar algún comentario o alguna pregunta que tengan?
¿Tú has estado en algún proyecto donde se haya tenido que implementar o que se empiece a implementar el Zero Trust? ¿De dónde nos...? Soy Luis Becerra de Círculo K, tienda Ah, sexta. ¿qué tal? Hola, Hola. Jorge. Pues sí, mira, hay varios escenarios. Zero Trust es una metodología, una arquitectura, igual que SASE, ¿no? O SASE. Tiene muchas capas o muchos escenarios bajo los cuales la primera iniciativa que hubo de Zero Trust estuvo enfocado en una cosa que se llamaba SDP, que era Software Defined Perimeter, donde tenías que instalar agentes en los equipos para armar túneles que individualizaran la actividad de cada usuario, ¿no? Bajo la pregunta de si, por ejemplo, tú y yo trabajáramos juntos, ¿por qué tú deberías de ver mi máquina y yo debería de poder ver la tuya, si eso no beneficia al negocio, ¿no? Pero yendo un poquito más hacia adelante, las otras capas que están comenzando a surgir con distintos escenarios, pues evidentemente son la parte de las aplicaciones en nube, la parte de escenarios donde se tienen servidores, donde se tienen todo este tipo de cosas, y un ambiente diferente al tradicional, donde el data center, la organización ya tiene una estrategia de data center mucho más reducida, mucho más controlada. Es donde este concepto de Zero Trust se comienza a ver, ¿no? Y evidentemente, hoy día con la práctica del usuario remoto, yo creo que es la que más, en la que más aplica, ¿no? El tú llevar, por ejemplo, el concepto de VPN que muere, que lo han manejado ya muchos en muchas marcas, en varios escenarios, está muy enfocado a que, por ejemplo, hoy día un cliente de VPN, pues a lo mejor te da un túnel a tu corporativo, a lo mejor te da acceso a tus aplicaciones internas, pero no te protege de forma natural hacia un filtrado de contenido en la nube, por ejemplo, por si tienes que navegar desde tu casa en ciertos entornos. Tienes que tener otro agente separado y así tienes que ir acumulando agentes para poder hacer distintas actividades. Y hoy día lo que plantea la unificación de SASE con Zero Trust es que tengas realmente servicios que converjan. Ya no es solamente un cliente VPN, sino también debe tener control de datos, debe tener control de navegación en un solo agente unificado, y así lo planteó Gartner desde un principio. Entonces, ese es el proceso de convergencia que hoy día muchas organizaciones están buscando, y hay organizaciones que ya sus posturas de seguridad están enfocadas hacia estos entornos, ¿no? ¿Y qué tan complejo es justamente implementarlo, el SASE, por ejemplo? ¿Y qué tanto pudiésemos llegar a controlar desde ahí, ¿no? Desde un acceso, un rol, o solamente la parte de arquitectura, de túneles, o no sé? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, bajo ese concepto podríamos tener, haz de cuenta, a un usuario que tuviera un agente unificado que hiciera las tres cosas, haz de cuenta, tanto control de acceso a Internet, como la parte de políticas de control de datos que se las lleva a su casa, más la parte de acceso a lo mejor a aplicaciones privadas. Entonces, el mismo agente lo que hace es redireccionar a un servicio de nube, a un punto intermedio, y en ese punto intermedio se aplican todas las reglas de Zero Trust y de control, de sanitización, de limpieza de acceso, y de esta manera en esa nube se discierne qué es hacia dónde se tiene que redireccionar el tráfico. Entonces, el punto de unión es bastante simple, o sea, se configura una vez, funciona, y el resto simplemente es instalar el agente unificado. No es tan complicado como pudiera parecerse. El reto aquí o la iniciativa es hacer converger las soluciones. Y ahí es donde te evitas tener que estar implementando muchos componentes, tratar de hacerlos platicar entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente y mucho más rápido de lo que era implementar algo similar en un data center. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Sí, Rodolfo Ángeles, Banco Finterra. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Hola. Ahorita hablaste del análisis de comportamiento y pusiste como ejemplo un evento con Bárbara. Uh-huh. ¿Cómo haces el análisis? Y justo hablabas del tema de VPNs y de home office. Mira, cuando un equipo es utilizado por más de una persona, porque finalmente los usuarios ahorita están ocupando cómputo personal, equipos de su propiedad, que de alguna manera nuestras herramientas no pueden ser tan intrusivas, finalmente porque es su equipo. ¿Cómo haces ese análisis cuando son más de una persona que utiliza el mismo cómputo?
Mira, la realidad es que este tipo de agentes que te estoy comentando te permiten hacer telemetría y analítica local. Entonces, no solamente pues te permiten ver quién es el que está conectado, te permite ver qué es lo que están haciendo en un momento determinado, porque se llevan ese tipo de controles con ellos. Ahora, cuando no tienen agente, cuando es un usuario de Bring Your Own Device, por ejemplo, el tener esa conectividad unificada, o sea, que llegan a un solo punto para llegar a los distintos destinos públicos o privados, te permite asignarle una identidad de acceso. Esto es, a lo mejor no se autentica vía el agente, pero se autentica vía algún esquema tradicional de doble factor. Se le agregan otras cosas como, por ejemplo, lo que comentaba de geolocalización, conceptos de control de dispositivos, ¿no? El que sea su propia máquina no significa que le debo dejar acceso abierto. Su propia máquina, cuando viaja por la red, envía cierta información en los paquetes. Entonces es posible identificar algunos detalles, alguna información que se puede utilizar para control de acceso y decirle, a ver, vamos a confirmar que eres tú el que está utilizando esa máquina, bajo ciertas condiciones, se confirma, se agrega como un dispositivo gestionado esa máquina a la solución en la nube, y de esta manera se le da acceso a los recursos que corresponden. Y se les puede dar de forma temporal, esto es mientras se ha validado esa identidad, se le da acceso. Después de un cierto tiempo, si quiere volver a conectarse, tiene que repetir la validación. Hay varias formas de hacerlo, o sea, podemos ser bastante granulares y bastante creativos al respecto, ¿no? Inclusive, te voy a comentar, digo, nosotros tenemos un cliente que ustedes conocen muy bien, que se llama Buró de Crédito. Buró de Crédito utiliza nuestras soluciones perimetrales, ¿ok? Entonces, una práctica que en algún momento hicieron para la parte de entrega del servicio de información crediticia fue decirle a sus clientes, que son los bancos o las grandes tiendas que tienen tarjetas, etcétera, etcétera, fue decirle, bueno, ¿quieres tener acceso a mis servicios? Ah, ok, entonces tienes dos opciones. O le pones a tu máquina el agente que me permite a mí controlar lo que estás haciendo con la información y con el acceso, o te conectas vía una VPN site-to-site o una conexión directa que te voy a estar validando por otro lado, ¿no? Entonces, eso es una postura de seguridad de operativa en algún momento. Entonces, también esa es otra parte que se podría en algún momento dado practicar para esos Bring Your Own Device. Yo entiendo que no podamos ser tan intrusivos, pero cuando hablamos de trabajo en general, pues nosotros somos protectores de nuestros datos y de nuestra información y de alguna manera tenemos derecho a exigir ciertas cosas, ¿no? Y podemos por ejemplo, permitir que ese agente pueda ser habilitado y deshabilitado en un momento determinado o bajo ciertos horarios, ¿ok? De tal manera que, bueno, si ellos ya no se quieren sentir, entre comillas, vigilados, pues bueno, pueden deshabilitar el agente y cuando quieran entrar a trabajar a la organización tienen que tenerlo habilitado. Y listo, ¿no? O sea, es mucho de eso también, cómo yo defino mi postura de seguridad en esos escenarios, ¿no? Te digo, hay muchas prácticas allá afuera que hemos visto en ese aspecto. Sí, justo el reto que vemos, al menos nosotros como instituciones, cómo hacemos el tema de seguridad sin terminar siendo intrusivos con el empleado. Finalmente el empleado me puede decir, no entrego mi máquina, entrégame tu equipo de cómputo, pero eso implica un costo pues bastante alto. ¿Sabes qué están haciendo algunos? ¿Sabes qué están haciendo algunos? Últimamente también está muy de moda que van y las estaciones de trabajo las compran en Azure, por ejemplo. O sea, la estación de Windows la compran en Azure. Y entonces le dicen al empleado, oye, ¿sabes qué? Tú puedes utilizar de lo que tú quieras, tu celular, tu tablet, tu laptop, lo que tú quieras, te vas a conectar a la máquina que está en la nube. Y en esa máquina en la nube, su máquina de trabajo en la nube, que normalmente es un Windows, ahí tienes los agentes instalados, por ejemplo. Es otra práctica, ¿no? Es algo que también hemos visto en ese tipo de escenarios. No necesariamente le tienes que dar el equipo al empleado, pero sí a lo mejor un ambiente de trabajo que, desde el cual tú puedas controlar sus actividades de trabajo, ¿no? Sí, justo un poco como lo hemos enfocado también el tema de concientizar al empleado. Finalmente, lo que está haciendo es lo que dices, trabajo, no es un tema entretenimiento personal. Correcto. Y por eso el tema es un tema de concientización. Y una pregunta adicional.
hablabas de un agente. Finalmente, al ser un equipo del empleado, ese agente podría desactivarlo o incluso no activarlo corriendo, no sé, a modo prueba de fallos. ¿Y cómo obligas a que al momento de que se conecte a mi red corporativa, ese agente siempre esté activo? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Bueno, si el primer escenario que planteaste, el agente es persistente, o sea, hay forma nosotros lo instalamos de tal manera que no pueda ser eliminado de la computadora sin una clave especial, y esa clave pues puede ser diferente cada vez que la habilites y se la deshabilites. Si el usuario dice, es que yo necesito hacer tal cosa por 15 minutos, bueno, que le puedas desactivar ese agente por 15 minutos y no más, ¿no? También obviamente se puede configurar de tal manera que solamente afecte a la conectividad con la herramienta de negocio. Esto es que no afecte ningún otro tráfico generado en la máquina, sino solamente el que va dirigido hacia el trabajo en general. Entonces también podemos hacer ese tipo de controles, ¿no? En un momento determinado. Al hacer eso, evidentemente tú con tus aplicaciones de negocio o nuestra nube en este caso, porque aquí ya puedo hablar un poquito más de mi marca, en nuestra nube en este caso lo que puede decir es, ¿sabes qué? Si no te conectas vía ese agente, no puedes acceder a tus aplicaciones, se acabó, ¿no? Déjame, es como, no sé si el ejemplo sea correcto, como un MDM, yo podría crear un espacio, una conexión en el equipo del empleado donde yo controle ese espacio o ese repositorio, no sé cómo llamarle. Sí, o sea, puedes controlar las conexiones específicas hacia las herramientas de negocio, sí, e ignorar las que no son del negocio. Ok, vale. Muy interesante, sobre todo el reto yo creo que este esquema de home office llega para quedarse y eso implica muchos temas para Claro. nosotros, temas de seguridad, claro, conexión. ¿no? Y por eso te digo que mucha gente habla de que la VPN como la conocemos, la VPN cliente, evidentemente, está muriendo, ¿no? Y donde los paradigmas del concepto de UTM, Next Generation Firewall, como los conocíamos con el cliente VPN, pues también se están minimizando, no desapareciendo, pero minimizando, ¿no? Bajo diversos escenarios. Si tú tomas en cuenta las aplicaciones que hoy día acceden tus usuarios tradicionales contra las que accede normalmente el área de informática, te vas a dar cuenta que casi siempre los únicos o el mayor porcentaje que utiliza aplicaciones cliente-servidor es el área de informática, no es el área general de trabajo, ¿no? Ya casi todas las aplicaciones acceden vía navegador, lo cual te da una ventaja también interesante a la hora de querer controlar ciertas cosas, ¿no? Sí, yo creo que es interesante el reto justo porque pues yo creo que nadie lo tenía pensado que llegara tan pronto. Y implica temas de conexión, aplicación, incluso de impresión. ¿Cómo vas a imprimir si tienes contacto con clientes? ¿Cómo controlas esas impresiones? Claro. Es un muy hecho. interesante. Perfecto. Gracias. No, de qué, al contrario. Perdón, muchísimas gracias, Jorge. Por último, tengo una pregunta que me están solicitando y es hablar de cuál es el retorno de inversión que como Forcepoint, o más bien, cómo Forcepoint nos ayuda con SASE y cuál sería el retorno de inversión. ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, el retorno de inversión, hablando de SASE, estamos hablando de que tú como organización, como dirigente de seguridad, tienes una estrategia de transformación digital. O sea, tienes cosas en la nube que te van a permitir trabajar ahora. SASE está enfocado a eso. SASE no habla del data center, SASE habla de lo que ahora tienes en la nube, ¿no? Desde ese escenario, pues evidentemente pudiendo llevar la seguridad desde el punto de vista perimetral, desde el punto de vista de protección de fuga de datos, de navegación y control, llevando todo ese tipo de pues soluciones que antes se tenían en cajas en el data center. En un principio te diría que vas a tener el primer beneficio, es que vas a dejar de tener fierros en el data center. Y por la misma razón por la que a lo mejor te cambiaste Office 365 a G Suite, pues ahora vas a tener tus servicios ahí arriba y los vas a poder integrar a otras soluciones. Por ejemplo, otro día nos planteaban un caso de filtrado de contenido. Es que yo tenía mi filtrado de contenido en el data center, ¿no? Y si lo paso a la nube siento que lo pierdo. No, no lo pierdes.
Al contrario, te da oportunidad de que ese mismo filtrado de contenido que utilizas para el corporativo, que ahora en lugar de tener una caja, lo que vas a tener es un ruteador o un firewall en tu corporativo haciendo una VPN hacia el servicio de nube y ahí te van a filtrar ahora. Cuando tus usuarios salen del corporativo y se van a sus casas, van a tener el mismo perfil y los mismos controles. Entonces, eso es un beneficio también inmediato en cuanto a centralizar la administración, pues de ahora sí que del concepto de seguridad en esos servicios. Por ejemplo, si tú tienes muchos firewallitos, llámale de la marca que quieras, Fortinet, Sophos, Checkpoint, Forcepoint, si quieres, ¿no? En lugar de estar comprando modulitos de URL filtering, comprando modulitos de sandbox, comprando modulitos de protección o de anti-spam y todo eso que luego metemos a las cajitas de UTM, en lugar de tener todo eso por caja, ahora la caja solamente se conecta a la nube y los desgastas en la nube. Por lo tanto, solamente tú puedes llegar a un escenario donde solamente estés pagando lo que usas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un escenario de MSSP que te permite hacer eso, ¿no? De servicios administrados, que puedas pagar un servicio de URL filter en un servicio de filtrado de correo y cosas similares en base a cómo lo estás usando. Si tienes menos usuarios, baja el costo. Si tienes más usuarios, sube el costo. En cambio, en las cajas tienes que pagar un número fijo, ¿no? Y no te permite bajar y crecer con el servicio. Yo creo que hay muchos beneficios ahí asociados. Hay que pues ahora sí que sentarlos sobre un papel, sentarnos en una plática a lo mejor y ver cómo lo haces hoy día y cómo lo podrías llegar a hacer. Y de esa manera te vas a dar cuenta cuánta gente ya no vas a tener para actualizar cajas, para estar cambiando agentes, para estar actualizando esto. Ya no las tienes que cambiar cada 3 años. No sé, hay muchos escenarios bajo los que podemos medir y que al final del día en un mediano plazo, porque casi tienes que tener una infraestructura muy desastrosa para tener un retorno de inversión inmediato, ¿no? Pero sí podemos hablar de un retorno de inversión a mediano plazo, por lo menos, muy eficiente, ¿no? En ese aspecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Chicos, pues si ya no hay otra pregunta, vamos a pasar a la dinámica, ¿no? Ahorita con Forcepoint. Entonces, si todos pueden ir preparando sus dispositivos móviles para que podamos iniciar con esta dinámica y que veamos quiénes van a ser los ganadores de los premios. Pero antes de eso, Enrique publicó algo bien interesante en el grupo, que tienen un caso de éxito con Buró de Crédito, con documentación pública, por si les interesa revisar este documento, se los podemos compartir. Y el C4 de Guanajuato también tiene un caso. También tenemos Gentera. Por si a alguien le interesa la parte financiera, también lo tenemos a Gentera como un caso de éxito, ¿no? Y yo hablando de otros, y precisamente Gentera es uno de nuestros principales clientes, así que... En casa del herrero, Barbie, en casa del herrero. Sí, y ya hablando, bueno, de todas maneras, cualquier información que requieran, con gusto se las podemos compartir. Y como bien lo dices, Gentera, un caso de éxito donde tiene muchas tecnologías de Forcepoint y con gusto también nosotros estuvimos involucrados en equipo con la marca y pues bueno, les podemos dar algunas referencias. Gracias. Bueno, pues iniciamos. Adri, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Barbie. Bueno, pues estamos viendo que ya se están integrando los participantes justamente a la plataforma de Kahoot. Por favor, desde su dispositivo móvil, abrimos un navegador de internet y nos unimos desde www.kahoot.it y ingresamos el PIN del juego, que es en 720-8800. Vamos a dar un minutito para que todos nos unamos y poder iniciar con esta contienda. Somos más de 20 y tantos, somos como 30, entonces la veo muy poquitos todavía. Vamos a esperar un momento para iniciar. Recordemos que son 3 preguntas relacionadas en este caso con lo que Jorge nos compartió, ¿no? Entonces, entre más rápido respondamos y obviamente de manera correcta, pues más puntaje vamos a obtener a lo largo de este bloque. Este puntaje obtenido al finalizar esta sección se sumará al bloque de preguntas que realizaremos con relación a la marca de Acronis, ¿vale? Entonces, hay que ponernos atentos. Tenemos a Felipe García. Recordemos también que al inscribirse al evento ya generaron puntos, ¿no, Adri? ¿Es correcto? Es correcto. Sí, ya con su registro tienen 10 puntos adicionales, entonces evidentemente esos puntos se les sumarán al puntaje final. Qué nervios hay. Esperamos un minutito más.
un minutito más para que se conecten. Ya vemos a Rodolfo Ángeles, Felipe García, Joel, Arturo, LB, Israel, Diego Cruz, Iván G, Rodrigo Rodríguez, Juliana, Iván, Marco, Carlos Lugo. Entonces, también importante que en caso de ser de los primeros 4 lugares, guardar su screenshot, ¿no? Que les va a resultar al finalizar cada dinámica para pues, evitar alguna clase de malentendido y tener sobre todo pues, la certeza de que ganamos algo. Y de igual manera vamos a hacer nosotros el conteo final al finalizar como tal la sesión y les estaremos informando a los 4 ganadores quiénes son y evidentemente nos pondremos en contacto posteriormente para hacerles llegar sus premios. Entonces, iniciamos en unos segunditos más. Lástima que yo no puedo participar y no pudiera escoger el escritorio. Es que pues, ando de aquí para allá en mi casa, ¿no? En la cocina, en la sala, en todos lados conectándome. Perfecto. ¿Falta alguien por unirse o estamos preparados? Ok, iniciamos en 10 segundos. Entonces vamos a dar inicio, entonces. Mucha suerte a todos. Muy bien, pues aquí tenemos la respuesta correcta, que evidentemente son todos estos tipos de usuarios maliciosos. La mayoría contestó correctamente. Vamos con la siguiente. Aquí están los puntajes iniciales, los primeros 5 lugares y continuamos. Últimos segundos para ver quiénes encabezan ahora la posición. Muy bien, aquí 10 personas correctamente contestaron. Vamos a ver los puntajes. Diego Cruz va ganando, Felipe García, LB, Rodolfo Ángeles, Iván G. La última pregunta. Vamos. Listo. Aquí tenemos 2 opciones correctas y cuatro personas contestaron de manera correcta. Vamos a ver cómo quedó el puntaje final de este primer bloque.
Joel. Pues muchas felicidades. Vamos encabezando ahorita las posiciones. Recuerden guardar sus screenshots de ese primer bloque y de cualquier manera estos puntajes obtenidos los vamos a sumar al siguiente bloque de preguntas. Entonces, pues bueno, por ahora vamos a continuar con la participación de Iván Sosa de Acronis y nos vemos en el siguiente bloque. Gracias. Muchas gracias, Iván. Adri, Iván, adelante, te dejamos con el micrófono para esta segunda sesión. Muchas gracias, Bárbara. Felicidades a los ganadores. Por favor, díganme cuando puedan ver mi pantalla. Ya la vemos, Iván. Ya se ve. Muchísimas gracias. Yo soy Iván Sosa, soy el director comercial de Acronis para México y el norte de Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito, reforzando lo que ya dijo José sobre los retos que tenemos de ciberseguridad y ciberprotección. Cómo nosotros desde el punto de vista de Acronis estamos ofreciendo una solución robusta de protección de datos de ciberseguridad basados en inteligencia artificial y sobre todo que nos van a permitir cubrir las necesidades que ahorita ya platicamos. Trabajo remoto, trabajo en casa, cómo nos aseguramos que la información que manejan los usuarios del negocio no sale de la red o de los esquemas de protección que el negocio necesita, cuáles son los riesgos de hoy en día estar trabajando, etcétera. Un poquito quién es Acronis. Acronis es una compañía que tiene más de 17 años en el mercado. Tenemos una doble nacionalidad o un doble headquarters, uno en Singapur y otro en Suiza. Somos una empresa que venimos creciendo año contra año. El 100% de las empresas que están en Fortune 1000 utilizan nuestras soluciones. Tenemos presencia a nivel mundial y todo esto pues lo que nos permite es realmente ofrecer una solución robusta y confiable para el manejo y la protección de la información. Para nosotros es muy importante el poder ofrecer soluciones de vanguardia y de tecnología. Para los que son amantes de la Fórmula 1, Acronis es patrocinador de 2 escuderías. Una de ellas es Williams Racing, la otra es, bueno, ahora Aston Martin, lo que anteriormente era Force Point. Pero no es un patrocinio en donde yo pongo el dinero para que ellos simplemente pongan mi logo en el auto, sino realmente tenemos un acuerdo de uso de tecnología. Estas 2 escuderías utilizan el logo de Acronis dentro de sus coches y hay más escuderías que utilizan nuestra plataforma pero no ponen el logo. ¿Cuál ha sido el caso de éxito con Williams Racing? De entrada es cómo protegemos toda la información que se genera durante un fin de semana de carrera y durante todas las pruebas del auto. Para aquellos que no saben, un auto de Fórmula 1 genera aproximadamente entre 8 y 10 teras de información por cada carrera que se corre. Es decir, de pruebas libres, calificación y la carrera misma se generan entre 8 y 10 terabytes de información por cada auto. Son 20 autos los que se tienen en una carrera y esto pues si lo multiplicamos por el número de carreras que hay al año, que son aproximadamente 20-21, pues nos podemos dar cuenta de la cantidad de información que se genera en un ambiente de Fórmula 1. Con Williams Racing protegemos todos sus servidores de propósito general, protegemos todas sus estaciones de trabajo de los equipos de ingeniería, protegemos toda su plataforma de correo electrónico basado en Office 365, cuentas de SharePoint. Tenemos más de 700 terabytes de información protegida y toda la información que se está generando en vivo y en tiempo real se sube hacia una nube particular que tiene Williams Racing, sin importar en qué lugar del mundo se esté llevando a la carrera. Y toda esa información lo que nos permite o lo que le permite a Williams Racing y a ForcePoint es poder tomar decisiones y poder saber qué es lo que está pasando e ir definiendo y cambiando las estrategias de carrera según se va necesitando. No nada más la Fórmula 1 es un gran generador de información. Prácticamente cualquier deporte lo es. Fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol, NASCAR, hockey, en fin, una gran cantidad de deportes generan grandes cantidades de información. Los logos que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla son todas las franquicias deportivas
que hoy en día están utilizando la tecnología de Acronis para poder proteger toda la información que se genera, proteger contra ataques inesperados de ransomware y de malware, garantizar la autenticidad de toda la información que se está respaldando, poder tener un acceso seguro en cualquier momento, en cualquier lugar de la información y utilizar toda esta información que se genera para poder tomar decisiones y para poder ir cambiando durante el desarrollo de las temporadas o durante el desarrollo de los juegos o de los eventos, pues las estrategias y poder llegar a tener mejores resultados. Lo que nosotros ofrecemos es una solución integrada que nos permita, por un lado, ofrecer al usuario una herramienta que sea fácil y sencilla de usar, una herramienta que nos ofrezca un costo total de propiedad bajo, es decir, que por un costo accesible yo puedo obtener grandes beneficios, la seguridad de que la información siempre va a estar protegida y va a ser privada, tener un control de quién está teniendo acceso a la información, quién está compartiendo esta información y finalmente tener la confiabilidad de que todo mi ecosistema está protegido contra las amenazas que hoy en día están surgiendo y que cada día son mucho más agresivas. Un poquito de tendencias en lo que son las ciberamenazas. A partir de la pandemia, México se convirtió en el segundo país de Latinoamérica con mayor ataques de ransomware. ¿Esto qué quiere decir? Durante los últimos 12 meses, el número de ataques de ransomware y de malware que se han llevado a cabo en México son enormes. Es un número impresionante. Y esto, pues, obviamente genera grandes costos para las empresas. Al principio, cuando empezamos a escuchar de ransomware y empezábamos a escuchar de este tipo de ataques, pues inmediatamente hablábamos de empresas de gran tamaño, empresas multinacionales, empresas gigantes que generalmente pues tenían una gran cantidad de usuarios a nivel mundial. Y por lo mismo de que eran grandes empresas, pues esas empresas tenían el dinero suficiente para invertir en seguridad, implementar sistemas de seguridad, firewall, seguridad perimetral, assessment de penetraciones, blindaron toda su red corporativa y se redujeron muchos de los ataques a estas empresas. ¿Y qué hicieron los ciberdelincuentes? Voltearon a ver el escalón de más abajo y se encontraron con un mercado que es enorme a nivel mundial y que es el más vulnerable, y estamos hablando de las pymes. Hoy en día una pyme verdaderamente está muy expuesta por muchas razones. La primera es porque no necesariamente tiene un área de tecnología de información que pueda proteger al negocio. Muchas de estas pymes nacieron en la nube y no tienen gente realmente que les administre sus sistemas. Y por otro lado, pues los usuarios, como bien comentaba José, muchas veces traen sus propios dispositivos, muchas veces se conectan en cualquier red. Los usuarios móviles son quizás los más difíciles de controlar por lo mismo. Y entonces todo esto incrementa y aumenta los riesgos de una pyme. Aproximadamente el costo por minuto de inactividad que tiene una pyme es de entre 4 y 22 mil dólares. Promedio se está pagando por rescate en caso de ataque de ransomware 190 mil dólares. En el año 2019, el monto o la ganancia que obtuvieron los ciberdelincuentes aproximadamente fue de 8 mil millones de dólares. Las pérdidas de los negocios que tuvieron por phishing, spam, etcétera, todo ese tipo de ataques fue de aproximadamente 12 mil millones de dólares. Y normalmente, pues, el costo de tener un ataque de ransomware es incalculable. Hemos sabido de muchos ataques en donde podemos saber cuánto pagó una empresa para poder recuperar su información, pero normalmente todos los costos ocultos que vienen detrás del pago del rescate no se dan a conocer y pueden llegar a ser exorbitantes. Como les comentaba, en México, desafortunadamente, a partir de la pandemia de COVID, el aumento en casos de ciberataques se ha visto incrementado de manera exponencial. Y ya hoy en día, pues desafortunadamente lo que estamos viendo es que cada vez más empresas están siendo
atacadas. Algunos ejemplos de ataques o ciberataques que sufrieron muchas instituciones en México durante el año 2019, durante el año 2020, y que desafortunadamente, a pesar de los blindajes que tenían en sus centros de datos, todas las penetraciones y todas las vulnerabilidades vinieron principalmente de los usuarios o de los dispositivos que están fuera de nuestra intranet, justamente por esas brechas de seguridad que hoy en día se mencionan. ¿Y cuál es la proyección hacia el año 2021, hacia este año? Pues un incremento en los ciberataques, ¿no? Por un lado, se habla de la hiperpersonalización de los ciberataques. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez más vamos a empezar a recibir información personalizada cada uno de nosotros con nuestros correos, con información que se maneja en la nube nuestra, y vamos a empezar a ver como auténticos muchos de estos ataques. Y por otro lado, pues obviamente al ser ataques hiperpersonalizados y masivos, pues tenemos que estar preparados para poder contener este tipo de ataques. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obviamente a partir de proteger el eslabón más débil, como decíamos, que son los usuarios y más los usuarios que hoy en día están trabajando desde casa. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos desde la oficina, desde nuestro lugar de trabajo, como estábamos acostumbrados? Pues de entrada los dispositivos pertenecen y o son administrados por el personal de TI de la compañía. Los servicios de gestión que dan las áreas de soporte, pues nos protegen a través de la instalación de software, instalar una intranet protegida a través de firewalls, de sistemas de prevención de intrusiones, de poder tener autentificación de doble factor, de poder tener políticas de DLP, poder tener un acceso directo a los recursos a través del intranet, no salir hacia un ambiente descontrolado fuera de la oficina, muy fácil yo poder intercambiar información con mis colegas dentro de la misma. Pero ¿qué sucede desde hace 12 meses? Nos vemos forzados a trabajar desde casa. El primer cambio es, las cargas de trabajo dejan de ser privadas y se convierten en cargas de trabajo no gestionadas. Muchos de los usuarios que trabajaban en una oficina utilizaban una estación de trabajo, una máquina de escritorio, y cuando los tenemos que mandar a casa, la empresa no tiene el número de laptops suficientes para poderles dar, y entonces pues empiezan a trabajar, como decían, con dispositivos propios, bring your own device, y entonces no tenemos gestión sobre esos dispositivos. Todo el mundo se convierte en un administrador de los dispositivos y puede instalar y desinstalar software libremente, ¿no? Y muchas veces la cultura del usuario es no actualizo mi máquina o simplemente no hacemos caso de la importancia que tiene la actualización de aplicaciones y de sistema operativo. Eso desde el punto de vista de la gestión de los equipos que utilizamos. Por otro lado está la configuración de nuestra red de casa, que normalmente es la más insegura que podemos tener. Por un lado, nos instala el proveedor de internet nuestro módem, nuestro sistema de nuestro ruteador, y la mayoría de ellos pues traen pegada la etiqueta al frente con el nombre de la red y la contraseña. Y muchos de nosotros no la cambiamos. Es la primera brecha de seguridad. La segunda brecha que podemos tener es que en esa misma red se conectan múltiples dispositivos que nada tienen que ver con el trabajo. Las computadoras de los hijos, los celulares de los niños, los celulares de las personas que nos ayudan en la casa, las visitas cuando tenemos una reunión, y todos utilizan la misma red. Y por otro lado, pues desde el punto de vista de publicación de la red, pues el SSID de la red, pues nuestros vecinos lo pueden ver, la persona que pasa por enfrente lo puede ver, y entonces no tenemos una gestión adecuada de la red que utilizamos en nuestra casa. Y eso pues expone de una manera importante la información que generamos de negocio. Y esto trae una gran cantidad de retos y una gran cantidad de problemática que hacen que los dispositivos y la información estén vulnerables. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como Acronis hacemos? Por un lado, basamos toda nuestra plataforma en algo que llamamos Acronis Cyber Protect y ofrecemos 3 tipos de protección hacia la información y los dispositivos de nuestros usuarios.
Por un lado, es una protección proactiva a través de poder administrar de una manera eficiente los endpoints, ya sea a través de un assessment de vulnerabilidades, a través de la administración de parches, a través de poder conectarme yo de manera remota al escritorio del usuario para solucionar algún problema, inclusive llegar a saber cuál es el estado de salud de las unidades de disco duro para prevenir una falla y que en un momento dado yo pueda cambiar proactivamente esos discos duros. En caso de que el dispositivo se pierda, se extravíe, o como comentaba José, un usuario decida dejar la compañía y no podamos recuperar ese dispositivo, poder hacer un borrado del mismo, regresarlo a valores de fábrica y eliminar cualquier rastro de información que ese dispositivo pudiera tener. Por otro lado, una protección activa que me permita a mí proteger mi ecosistema y proteger mis dispositivos contra ataques de ransomware, contra ataques de malware, poder tener un análisis de antivirus y todo esto basado en inteligencia artificial, en análisis de comportamiento dentro de los equipos que me permitan garantizar que mi ambiente va a estar protegido. Y todo esto, ¿para qué? Para que los usuarios que hoy en día están en casa y que son los más vulnerables, pues puedan sentirse tranquilos de que no van a tener ataques. Y finalmente, pues la protección reactiva, que es la que hoy en día todos conocemos, que es cómo me recupero después de un ataque, cómo me recupero después de una pérdida de información, cómo me recupero después de una caída de mis servicios de informática, a partir de un respaldo, a partir de una copia de seguridad, pero pues obviamente lo que nosotros pretendemos es no llegar a esa protección o recuperación reactiva, sino realmente protegernos antes de que tengamos una contingencia o una situación de pérdida de información. Lo que nosotros buscamos es eliminar la complejidad y la administración de múltiples plataformas, de múltiples soluciones. Con un solo agente, una sola licencia, una sola consola de administración, lo que nosotros buscamos es justamente una gestión sencilla de los dispositivos, de las aplicaciones, de los usuarios que están utilizando nuestras plataformas dentro de la organización para poder garantizar su protección. Estaciones de trabajo, Windows, estaciones de trabajo Macintosh, servidores con sistema operativo Windows, con sistema operativo Linux, máquinas virtuales, hipervisores, ambientes de SAP HANA, Office 365, G Suite de Google, bases de datos y proteger todo este ecosistema a partir de un solo agente que me permita garantizar la continuidad de mi negocio. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de disminuir las consolas de administración que tenemos, de disminuir el número de agentes que debemos de instalar en los equipos, lo que estamos buscando es tener una solución integrada que me permite ofrecer los 3 niveles de protección que comentábamos, proactiva, activa y reactiva, pero sobre todo bajar los costos y los tiempos de inactividad, mantener nuestra continuidad de negocios, poder responder de una forma más eficiente ante una contingencia que se presente, neutralizar y minimizar los ataques de ransomware y de malware que puedan ocurrir dentro de la organización, ayudar a los usuarios a que trabajen confiados y seguros dentro de un entorno que hoy en día es altamente inseguro y sobre todo poder tener la confianza y la tranquilidad de que nuestro ecosistema está protegido y es seguro. Ofrecemos una máxima eficiencia a través de eliminar costos que muchas veces no son necesarios, a través de una administración simplificada. No es necesario tener o adquirir nuevo hardware para poder utilizar la plataforma. Muchas veces podemos adquirir este servicio a través de un servicio de nube, servicios administrados, que me permitan a mí, pues desde el día 1, empezar a tener los beneficios de nuestra solución, sin que yo tenga que comprar servidores, sin que yo tenga que comprar un sistema de almacenamiento, sin que yo tenga que capacitar a mi personal. Yo puedo adquirirlo a través de servicios administrados. Y por otro lado, pues lo más importante es cómo reduzco mis costos de operación y garantizo la seguridad de mis dispositivos y de mi infraestructura y de mi medio ambiente. Nuestra plataforma está diseñada para poder, a partir de un solo agente, poder proteger cualquier tipo de plataforma. Como lo vemos en el slide, todo el stack de Microsoft,
buzones de Office 365 con SharePoint y OneDrive for Business, G Suite de Amazon. Nos integramos con Amazon Web Services, sistemas operativos de Linux, sistemas operativos iOS, sistemas operativos Android, ambientes de SAP HANA, prácticamente todos los hipervisores comerciales que hay en el mercado, bases de datos como Oracle, como SQL, y esto pues obviamente garantizando no nada más la protección de estos ambientes y cargas de trabajo, sino el entorno de ciberataques hacia cualquiera de estas plataformas. Algunas de las características principales es una protección anti-ransomware y anti-malware basada en inteligencia artificial en base a heurística y al comportamiento de los equipos, en donde yo puedo identificar un proceso que pueda ser dañino para el equipo y bloquearlo, o bien yo puedo ya tener algún proceso de encripción de discos, por así estar mis políticas, y puedo generar listas blancas, puedo generar listas negras, puedo hacer extensiva la protección hacia carpetas de red que se estén compartiendo entre máquinas o con algún file server, puedo proteger una NAS, los shares de una NAS, en fin, realmente es cómo protejo todo mi ecosistema sin importar si estoy dentro o fuera de la organización. Por otro lado, algo que normalmente los usuarios dejan de hacer es la evaluación de vulnerabilidades. Y hoy, como lo comentaba, al estar trabajando de manera remota y teniendo dispositivos que no necesariamente son administrados por las áreas de TI, pues tenemos que ver la manera en cómo podemos garantizar que esos dispositivos que el usuario está usando, ya sea propios de la empresa o que el propio usuario puso, pues es a través de saber qué software están utilizando, qué tipo de hardware están utilizando, cuáles son las recomendaciones de los vendedores de software para actualizar las aplicaciones y poder administrar la aplicación de estos parches desde la misma herramienta, desde la misma consola, de una manera fácil, desde una manera sencilla, haciendo despliegues planificados, teniendo opciones para poder inhibir el reinicio de los equipos para evitar una interrupción de los servicios o que pudiéramos tener algún problema, hacer un reinicio planificado y todo esto desde una consola que muchas veces el usuario no ve. Por ahí comentaban que cómo podemos inhibir que el usuario, que hay usuarios que normalmente son muy proactivos, traten de eliminar o desinstalar o detener las actividades de la gente. Podemos hacer una instalación en donde el agente no se vea reportado en la barra de notificaciones y el usuario pues no se va a enterar de lo que está sucediendo con el equipo y el agente va a estar corriendo y ejecutando las tareas que debe de ejecutar. Filtrado de contenido, algo que mencionaba que es muy importante. ¿Cómo garantizamos que los usuarios no accesen a páginas que ponen en riesgo la información y el estado de salud de los equipos? O bien, ¿cómo garantizamos que realmente tengan acceso a las páginas y a la información que nosotros queremos? La herramienta nos va a permitir a nosotros crear listas blancas, crear listas negras, o bien ya trae una predefinición de más de 44 categorías de bloqueo que podemos habilitar para los usuarios y de esta manera evitar que tengan acceso a alguna página que pueda poner en riesgo la información o que los distraiga de su trabajo. Por ejemplo, podemos bloquear páginas de internet de mensajería instantánea, redes sociales, de compras en línea, obviamente de pornografía, de venta de drogas, de venta de alcohol, de juegos, en fin. Todas las páginas que muchas veces los usuarios accesan por curiosidad, por ociosidad, como lo queramos ver, las podemos bloquear a partir de la gente y de esta manera evitar que los usuarios tengan acceso a este tipo de páginas. Hay muchas organizaciones hoy en día que utilizan Windows Defender o el Security Essentials de Microsoft. La herramienta se integra con estas tecnologías y desde la misma herramienta de Acronis podemos administrar estas dos plataformas de seguridad y de monitoreo. Un dashboard que me permite tener una vista sencilla y centralizada toda la protección de mis dispositivos, qué es lo que está sucediendo en todo mi ambiente y sobre todo garantizar que en una sola vista yo pueda tomar decisiones de corrección y de prevención
muy importantes. Conectarme vía remota con el escritorio de un usuario. Hoy en día que los usuarios están trabajando de manera remota, a lo mejor tenemos usuarios que necesitan instalar el driver de la impresora, usuarios que no pueden acceder a alguna aplicación de negocio por alguna situación del equipo que están utilizando. Nos podemos conectar de manera remota a estos equipos. El administrador de la consola puede acceder, corregir el problema y gestionar de manera sencilla los requerimientos de los usuarios sin necesidad de que el usuario tome su máquina, llegue al helpdesk, la entregue y perdamos tiempo. Y, como les comentaba, el borrado remoto de la información. Este borrado remoto, quiero comentarlo, no es un borrado sencillo, no es un borrado de, formateo el disco duro de manera rápida y ya con eso eliminé los datos. Realmente utilizamos tecnología propia de Acronis, en donde hacemos un borrado a nivel militar de los discos antes de regresar el disco duro a un estado de fábrica o el equipo a un estado de fábrica con una instalación de sistema operativo desde cero, para garantizar justamente que aunque el equipo sea robado, aunque le quiten el disco duro una vez que ha sido borrada la información, pues obviamente no puedan tener acceso con herramientas de recuperación y de esta manera prevengamos que la información de negocio pueda ser utilizada por alguien que no tiene acceso a este tipo de información. Y todo esto desde un solo plan de protección, desde una sola consola, a partir de un solo agente, en donde, como podemos ver, yo activo o desactivo las funcionalidades dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y de esta manera, pues, prevenir y garantizar que la herramienta es sumamente centralizada, fácil de utilizar. A partir de una vista única, yo puedo ofrecer una protección completa de mis aplicaciones y de mis dispositivos y me va a permitir ahorrar tiempo y dinero. Descubrimiento de los agentes a través de la red, a través del directorio activo, instalar el agente de manera remota. Al momento que el agente se instale, ya instalarlo con un plan de protección predefinido que tiene la herramienta o un plan de protección que nosotros definamos. Y con esto, pues obviamente en el momento en que el agente se instala, el equipo ya va a estar protegido. El estado de salud de los discos duros, saber cuándo puede fallar un disco, cuándo no, y de esta manera prevenir algún evento que me cause a mí pérdida de información y de datos. Y finalmente, una de las grandes inversiones que ha hecho Acronis son los centros de operación de ciberprotección. Tenemos 3 centros a nivel mundial, uno en Singapur, uno en Suiza y otro en Estados Unidos, en donde estos centros lo que están haciendo es monitoreando constantemente todas las amenazas que están surgiendo en el día a día y a través de las consolas de Acronis inyectar esta información, inclusive localizada y customizada para la región en la que se encuentran los equipos y de esta manera, por ejemplo, decir, hay un nuevo ataque de ransomware que se está llevando en México, nos da una serie de recomendaciones y la misma herramienta nos va a permitir llevar a cabo la remediación para prevenir esos ataques que aún no han llegado a mi organización, pero de manera preventiva yo puedo saber y remediar para evitar que esos ataques me afecten. O inclusive a nivel de decir, oye, va a entrar un huracán en el Caribe mexicano, mi recomendación es que muevas tu operación a un centro alterno, que hagas un respaldo de tu información, en fin, una serie de información que están generando estos centros de operaciones de manera preventiva, de manera anticipada, para poder garantizar la continuidad del negocio de cada uno de nuestros usuarios y nuestros clientes. Y bueno, yo con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien que tenga alguna duda respecto a esta información que nos brindó Iván? La verdad es que muy interesante cómo Acronis nos puede aportar mucho valor de diferentes puntos de vista, digámoslo así. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a algo que quieran agregar. Hola, hola. ¿Nadie? Nada más una duda. Por ejemplo, mencionas de que
se pueden gestionar desde la herramienta también todos lo que son los parches, ¿no? Pero esa gestión solamente es para sistemas operativos, bases de datos, o también para aplicativos, no sé, por ejemplo, un PHP o cosas, digamos, no con tantas licencias, llamémoslo así. Ahorita de inicio está para, pues obviamente, sistemas operativos, aplicaciones comerciales que utilizamos normalmente. Para aplicaciones más específicas todavía no está desarrollado. Está dentro del roadmap, pero ahorita es únicamente, digamos, lo tradicional, sistema operativo y aplicaciones, digamos, tradicionales que se utilizan en un equipo de cómputo. Gracias. Otra duda, perdón. También la verificación de las vulnerabilidades. Si bien veo que ustedes tienen también como su comunidad para estar pues alimentando esa plataforma, ¿también están conectados, no sé, con Mitre o algo por el estilo? Así es, así es. Finalmente compartimos información con otros centros para poder pues captar la mayor cantidad de información posible y de esta manera poder dar aviso a nuestros usuarios y prevenir cualquier ataque. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera dar, no sé, tenga alguna pregunta o alguna duda respecto a la presentación? Con gusto, ¿no? ¿Todo claro? Perfecto, pues muchísimas gracias, Iván. Y pasamos a la sección de preguntas para, bueno, ya tener a los ganadores. Y, pues, Adrián, te dejo el micrófono. Gracias, Bárbara. Nuevamente, entonces, si no hay más preguntas directamente hacia Iván, vamos a pasar a la última sección de preguntas. Nuevamente aquí estamos compartiendo el pin del juego para este nuevo bloque. Entonces vamos a esperar a que se vayan uniendo para poder iniciar. Recordemos nuevamente que son 3 preguntas únicamente con referencia a lo que Iván nos acaba de platicar. Y podremos entonces finalizar la contienda con los 4 finalistas. Les deseamos mucha suerte a todos, éxito. Recuerden que, bueno, ya por haber participado tenemos ya 10 puntitos, entonces esto nos va a ayudar mucho a generar más puntaje, ¿cierto, Adri? Correcto, pueden ser los 10 puntos que hagan la diferencia entre quedar en primero, segundo, tercer lugar, cuarto, ¿no? Quedar dentro de los 4 primeros. Entonces, vamos a ver cómo nos va en esta segunda parte. Esperamos un minuto más. Nos falta alguien que se integre. Yo creo que un minutito más, nada más para ver si alguien más se va a integrar y ya iniciamos. Espero en verdad que les haya gustado el evento. Vamos a tener diferentes sesiones a lo largo del año. Terminando el mes tenemos otro webinar, igual los vamos a estar invitando. Como cada año hacemos un evento mensual, podremos decirlo así, que se llama Cybermon, donde hablamos no de tecnologías específicamente, pero sí de algún contexto en específico que esté pasando el mundo o en aspectos tecnológicos en ese momento. Entonces hablamos de cómo solucionarlos, cuál es la problemática, y al final igual tenemos alguna sesión en particular en cada ponencia, ¿no? Ya sea alguna actividad, igual hay algunos premios. Entonces esto lo hacemos cada agosto de cada año, todo un mes, cada semana con diferentes ponencias, diferentes temas a platicar. Entonces están súper invitados. Es correcto, Dorita. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar ahora sí. ¿Alguien más quiera conectar? Lo esperamos ahí por chat si gustan decirnos o ya iniciamos.
Bueno, parece que estamos preparados entonces. Vamos a dar inicio a las preguntas. Adelante. Listo, primera pregunta. Tenemos a 4 personas que respondieron correctamente y 6 que no tuvieron mucha suerte. Entonces, continuamos con los puntajes iniciales de este bloque. Incluso Iván, LB, Carlos y Diego. ¿Seguimos? Mucha suerte, chicos. Que no. Vamos a ver cómo están mis puntos. 7 personas correctamente también. Tenemos 4 que respondieron de manera correcta y otras 7 que no tuvieron mucha suerte en este reactivo. Vamos por la última pregunta. Esta es la que decide quiénes son los 4 ganadores. ¡Ay! Vamos súper. Vamos, Iván, Rodolfo, Israel, Juliana, nuevamente. Iniciamos con la última pregunta. Aquí están los resultados de este reactivo. Tenemos 6 personas correctamente contestadas. Tenemos pues 6 personas que no tuvieron mucha suerte. Vamos a revisar ahora sí el puntaje final, el podio de los ganadores de este bloque. Bueno, pues ya, muchas felicidades. Tenemos a estos finalistas. Entonces, vamos a dar unos 3 minutitos rápidamente para hacer el conteo final de esta segunda contienda y hacer la suma con el bloque anterior. Mientras tanto, no sé, Barbie, si alguien quiere añadir algún comentario extra antes de anunciar a los ganadores. Claro, no, pues ya para terminar y no quitarles mucho tiempo, les agradezco en verdad que se hayan unido a esta sesión. Como les mencionaba al inicio, es algo que hacemos especialmente para ustedes, tanto el equipo de marketing, ventas, tratamos siempre de estar apoyando y dándole lo mejor a nuestros clientes. Como les mencionaba, ¿no? Siempre tratamos de llegar con esa filosofía de servicio de calidad y servicio especializado. Entonces, con gusto, siéntanse con la confianza de solicitarnos algo que ustedes requieran. Prácticamente tenemos 5 verticales de negocio, que es ciberseguridad, servicios profesionales, donde, bueno, ahí tocamos temas como análisis de vulnerabilidad, pruebas de penetración, con herramientas especializadas o bien como servicio, en colaboración, donde, bueno, ahorita precisamente con el tema de que todos estamos en home office, pues no tenemos esa visibilidad de qué están haciendo los usuarios, cuál ha sido la productividad que ellos tienen durante todo el día, lo podemos entregar. Herramientas como Teams, Zoom, ¿no? Que ahorita estamos utilizando, infraestructura,
si requieren algún tema de servidores, switches, antenas, las podemos otorgar, equipos de cómputo en venta o arrendamiento, también lo podemos entregar, y un servicio adicional que se llama Dakar Cloud, que lo estamos impulsando mucho, donde, bueno, todas las tecnologías, incluyendo Acronis, las podemos otorgar en un esquema MSP mensualmente, donde, bueno, ustedes solamente, no sé, cada mes requieran ciertos equipos proteger o respaldar, los podemos apoyar en un esquema de este tipo, ¿no? También recordarles que actualmente tenemos 2 promociones vigentes, que es análisis de vulnerabilidad de nuestros servicios, donde estamos dando como valor agregado el retest de los hallazgos encontrados en el primer análisis, y una segunda con la marca Fumaco, igual dando como valor agregado el tema de sandboxing. Esperemos que con Acronis también pronto podamos alguna promoción, entonces se las vamos a hacer llegar para que, bueno, ustedes tengan todo este contenido. También recordarles que tenemos nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube, donde subimos contenido de valor. Pregunten por nuestro kit de ciberconscientes para que ustedes lo puedan tener y a la vez compartirlo con sus usuarios. Tenemos una nueva sección de blog, de blogs, sí, donde pues hablamos de diferentes temas que, bueno, ustedes lo pueden ahí consultar en nuestra página de LinkedIn. Y pues bueno, prácticamente es todo lo que yo les estaría informando. Y pues a través de Lalo, de Alex, de Elizabeth, que está con nosotros en la parte de telemarketing y que seguramente a muchos de ustedes contactó, y Alejandro, pues vamos a estar ahí comunicándonos con ustedes para ver qué tal les pareció y qué requieren adicional. Y pues bueno, ya tenemos a los ganadores. Estoy muy feliz, muy nerviosa por saber quién se lleva estos grandes premios que son especialmente para ustedes, por darnos su tiempo. Y pues bueno, le dejo la palabra a Adri. Gracias, Barbie. Pues bueno, rápidamente mencionar quiénes son nuestros ganadores. El cuarto lugar es para Carlos Lugo con 4,211 puntos. Él se estará llevando nuestro smartwatch que teníamos ahí proyectado. Felicidades. Como tercer lugar tenemos a LB, me parece que sería Luis, si no me equivoco. Nada más. Correcto, con 4,229 puntos. Y te estarías llevando perdón. La mochila. ¿El auto? Perdón. No sabían, pero el primer premio es un viaje. Bueno, esperemos que pronto podamos tener una dinámica así, regalar ya como tal algo mucho más grande. Perdón, me perdí un momento. Entonces estábamos con Luis en tercer lugar con 4,229 puntos. Y el segundo lugar lo tenemos para Juliana con 4,689 puntos. Estaría llevando nuestro escritorio estilo industrial. Y el primer lugar es para Joel con 5,133 puntos, acreedor evidentemente al speaker Bluetooth Bose. Perdón, Luis, se me olvidó mencionarte tu premio. Tenemos la mochila inteligente para ti. Ay, a mí me encantaría que los ganadores, no sé, nos dijeran algo respecto a su premio, qué les pareció, cómo se sienten. Muchas gracias por participar. No sé si igual empezamos con el cuarto lugar. ¿Qué fue, Adri? El cuarto lugar tenemos el smartwatch. Luis, ¿no? Tenemos un smartwatch para el cuarto lugar. Tercer lugar tenemos... ¿Pero quién fue el nombre de la persona? Cuarto lugar, Carlos Lugo.
Carlos, tus comentarios, algo que quieras compartirnos, ¿cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? No, pues muchas gracias por la información. La verdad es que pues siempre es de mucho valor estar enterado sobre las tendencias, ¿no? Y creo que también estar viendo este tipo de presentaciones nos ayudan a diseñar mejor nuestras estrategias de seguridad, ¿no? La verdad es que ahorita vi muchas cosas muy interesantes que me llamaron mucho la atención y que la verdad es que no las traía mapeadas yo. Entonces, bueno, pues les agradezco bastante la información y pues también este tipo de eventos, ¿no? Que nos ayudan a nosotros como profesionales. Ay, no, pues felicidades por tu regalo y por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, gracias. El tercer lugar. Tenemos a Luis. Luis, ¿nos puedes regalar un comentario? Sí, me agradó mucho que las presentaciones fueron al punto, fue a los puntos principales de los temas que ve cada una de las herramientas. Están muy completas, la verdad, están muy interesantes. Y pues también les agradezco que nos hagan partícipes de este tipo de eventos, porque como bien mencionó Carlos, nos mantienen con temas actualizados y tal vez algunos temas que no traíamos o no visualizábamos y hacia dónde va tanto la industria y tal vez regulaciones que tengamos que cumplir, ¿no? En este momento o más adelante, o temas de interés. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, felicidades por tu premio y después sigue... Como segundo lugar tenemos a Juliana. Juliana, ¿algo que quieras compartirnos? Hola, buenas tardes a todos. Pues de antemano agradecer el espacio, la verdad la información que nos comparten es muy valiosa. Digo, algunas cosas pues muchos las manejamos, son útiles, pero en otras sí, la verdad sí es algo pues muy cierto, ¿no? Cifras crudas, reales y la verdad de gran valor y pues agradecerles, ¿no? Por el espacio. No, gracias a ti por estar aquí, muchas felicidades por tu premio, digo, espero que sea de gran utilidad y bueno, agradecer más que nada. Gracias. Gracias a ustedes. Y el primer lugar, Joel. Joel, correcto. Joel Cortés. Hola, buenas tardes. No, pues más bien agradecidos a ustedes por otorgarnos su conocimiento, de proporcionarnos y bastante información de seguridad, que ahorita ya es el auge. No hay mucho, pues en sí no hay mucha materia, bueno, no materia, sino que mucho conocimiento de este punto. Mucha gente lo ha ignorado en este momento. Y pues es importante recalcarle al usuario, pues a todos en sí, a tu hijo, a tu hija, que todo debe ser a medida de que te cuides en la seguridad, porque ha habido acoso cibernético así a gran escala y pues es importante todos tener en cuenta la seguridad. Ay, no, pues muchas gracias y en verdad gracias a todos ustedes por estar y quedarse hasta este momento, este final. Vamos a tener más sesiones, más eventos, más premios y en verdad no me queda más que agradecerles su asistencia y pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a estarles comunicándonos con ustedes para hacerles llegar su premio a casa y pues bueno, espero lo disfruten y nos manden una fotito de cómo les llegó y demás. ¿Vale? Jorge, Iván, muchas gracias, unas marcas líderes en el mercado, gracias por estar con nosotros y pues bueno, vamos a estar atendiendo las peticiones que tengan. No se les olvide al final contestar una pequeña encuesta solamente para que nosotros sigamos mejorando este servicio que les estamos otorgando y pues bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Bárbara, muchas gracias, saludos a todos. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Pues,